A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 8 del 8, al 8 de agosto del año 2025. Ya no les digo que jueguen el 8 porque ya se les pasó la oportunidad. Muy bien. El título es el siguiente. ¿Qué hacer con esos maestros? No me refiero esta vez a los maestros de la CENTE, la CETEG o de los que dan clase en preescolar, primaria y secundaria. Me refiero a otro nivel de maestros. Los que dan clases en preparatorias, en bachilleratos y también en el nivel superior. Universidades privadas o públicas, igualito en las dos. ¿Por qué quiero referirme a ellos? Yo he estado insistiendo desde hace años la necesidad de llevar a cabo lo que se llama, en términos correctos, la guerra de las ideas. Hoy el mundo se debate en una guerra de las ideas. Alguien me dirá, oiga, pero lo que pasa en Gaza, esos son conflictos súper delimitados. La guerra que tenemos es esa guerra cultural que se está dando en el mundo. Miren ustedes. Déjenme ver si aquí tengo el artículo que leí hoy en la mañana. Porque esto es importante y que por desgracia, ante la ignorancia y el rechazo nuestro a lo externo, no nos enteramos ni hacemos lo mínimo por enterarnos. Dice otra vez el New York Times hoy por la mañana. ¿Qué dice ahí? La revolución cultural de Trump apenas ha comenzado. Lo que estamos viendo del presidente Trump y su actuar y sus planteamientos que ha hecho, no solo en materia arancelaria, sino también en otras cuestiones que tienen que ver con cómo se administran algunas universidades de élite en Estados Unidos, cuál es la posición que adoptan algunas áreas de la administración pública, donde el pensamiento o la visión que tienen algunos, por no decir todos sus funcionarios, atenta contra los valores democráticos, vamos a ponerlo de esa manera. Esta revolución cultural la está planteando Trump en muchos aspectos, en muchas áreas de la actividad de los Estados Unidos y en consecuencia también en otros países. Por ejemplo, el haber cancelado o cerrado esta agencia de ayuda internacional, la USAID, la USAID, que es US Agency for International Development, es lo que quiere decir esa AID, porque dijo que estaba lleno de, no dijo demócratas, pero dijo personas con una visión más cercana a las posiciones del Partido Demócrata que a las del Partido Republicano. Se cerró y punto. Oiga, pero que estas desarrollaban esto, se cierra y punto, y se cerró. Hoy está en una lucha en contra del Departamento de Educación, la Secretaría de Educación Pública, diríamos, en México, también por la visión que los maestros tienen en relación con los contenidos de la enseñanza en decenas de miles de escuelas públicas en los Estados Unidos, y así por el estilo. De tal manera, pues, que lo que estamos viendo de Estados Unidos dentro de ese país es una guerra de las ideas. Hace algunos años, yo intenté, con nulo éxito, plantear eso en las conferencias que impartía, que uno de los grandes problemas o una de las causas que explicaban el problema que tenemos en México de ese rechazo a lo externo, rechazo a la economía de mercado,
es porque nadie, ni partidos políticos, ni empresarios, ni académicos, ni investigadores, intelectuales, y menos el gobierno en su momento, llevó a cabo una guerra de las ideas para enterrar en México esas ideas del siglo pasado y a veces del antepasado. Esa idea de que el socialismo íbamos a construirlo y que los pobres son explotados por los ricos y una bola de baratijas político-ideológicas. No, se dedicaron los empresarios a hacerse más ricos, los intelectuales académicos a viajar por el mundo con cargo al erario, los partidos políticos a pelearse por candidaturas y prácticamente dejamos que un payaso, un individuo con una formación cuyas ideas son caducas y acedas del siglo pasado, López Obrador, reinara en ese espacio sin adversario al frente. Llegó un momento en que pues ya era inútil hablar de eso. Ahí tengo las pláticas en PowerPoint de las cuales tocaba el tema. Pero hoy en México se hace presente esa necesidad. Y en estos, si ponemos del 88, en aquella elección cuestionada, cuando ganó la presidencia de la República el doctor Carlos Salinas, a la fecha estamos hablando de 37 años, 12 del siglo pasado que quedaban y 25. En esos 6 gobiernos o en esos 37 años, nadie se ha preocupado por dar esa batalla. ¿En qué consiste o en qué consistiría esa batalla? Miren ustedes. Hay maestros en esos bachilleratos o públicos y también en los privados que por alguna razón pues ellos eran estudiantes el 68, preparatorianos o quizás secundarianos, y luego fueron ascendiendo y terminaron una carrera con una formación mediocre, nunca pudieron levantar cabeza y terminaron, para desgracia de ellos, dando clase en una preparatoria o en un CCH o en una preparatoria privada, etcétera. Muy bien. Y entonces, estos resentidos sociales se han dedicado, prácticamente todos ellos, sobre todo aquellos que dan materias como Sociología 1, algo quizá de Derecho en alguna escuela privada, pero todo lo que tiene que ver con las ideas, con la ideología, con la visión del desarrollo, algunos que dan Economía en primer año de alguna carrera, etcétera, etcétera. Todo ese grupo de maestros frustrados que por su nivel bajo no pudieron dar más allá y se quedaron ahí. Y ese rechazo, ese odio que tienen como López Obrador hacia los que progresan, se dedican a introducir en la mentalidad de sus alumnos, jóvenes ávidos de conocimiento, abiertos a las ideas, desde la preparatoria y 1 o 2 años de superior, en los primeros 2 años, les meten veneno ideológico, los ricos son los explotadores y Morena es la salvación de México y todo ese paquete que es un conjunto de estupideces ideológicas y políticas provenientes de visiones equivocadas y lecturas mal digeridas desde fines del siglo XIX, que es donde se presenta primero esta situación, y luego todo el siglo XX. ¿Y qué tenemos entonces? A jóvenes que en una economía abierta como es México desde el año 86-87, es decir, estamos hablando de casi 30 años, una economía abierta, una economía de mercado, un país incorporado a la globalidad, de repente tenemos decenas de miles de jóvenes
es que los capitalistas, los patrones explotan a los trabajadores y que pero el socialismo es la vía y el camino y una bola de pendejadas. ¿Y qué hace el gobierno ante esos absurdos? No solo nada hace, sino que lo que hace es para estimular esas visiones caducas y acedas del desarrollo económico y político ideológico del país. La Secretaría de Educación Pública, tomada por este pervertido de Marx Arriaga y otra persona que se apellida así una cosa medio Concheiro, que fue en sus tiempos cuñado de Pablo Gómez, una hermana de esta persona, estuvo casada con Pablo Gómez, y han cambiado los contenidos, han intentado hacer una revolucioncita cultural con libros, pensando que con eso van a formar millones de jóvenes que enarbolarán la bandera del socialismo de aquí a 15, 20 años. Lamento decirles que están equivocados. No van a lograr eso, pero ya le causaron un gran daño a esos millones de niños y jóvenes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los padres o algunos padres de familia de esos jóvenes empiezan a escuchar esas babosadas, esas estupideces en boca de sus hijos? Y si los padres son personas informadas y tratan de convencerlo que esté equivocado, aquel se aferra más. Ahí hay una situación interesante porque estos maestros lo que hacen al envenenar las mentes de esos jóvenes, están destruyendo la unidad familiar. En vez de decirles, señores, el mundo ha sufrido estos cambios. A principios del siglo pasado, los bolcheviques tomaron el poder, hicieron esto y establecieron algo que se llamaba la dictadura del proletariado. En 1917, el Partido Comunista, se muere Lenin y luego Stalin dura del 23 o del 24 al 53, prácticamente 30 años, una dictadura que causó la muerte de decenas de millones de habitantes de la Unión Soviética, país que por lo demás ya no existe, y ahí el maestro debería decirles las causas por qué ese país se extinguió. Hubo un país que el 49, después de una lucha revolucionaria de 22 años, el Partido Comunista de China toma el poder y se dedica a construir el socialismo, del 49 al 80. Cuando vieron que aquella era una tragedia y que no funcionaba, cambiaron a una economía de mercado, como es hoy la República Popular China. Y lo peor, en Vietnam, que el 75 derrotaron al ejército de Vietnam del Sur, tuvieron que salir los pocos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en abril de 1975, se reunificó el país, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y ahora es República de Vietnam, y ahora sí, dijo el Partido Comunista de Vietnam, construir el socialismo. 10 años después, en 1985, dijeron, ¿saben qué, camaradas? Con esto, si seguimos un año más, vamos al abismo, hay que cambiar. Y tomaron el modelo chino, apertura económica, economía de mercado, incorporación a la globalidad con un control férreo igual que en China. Igual que lo hizo Taiwán en 1949 con Chiang Kai-shek, y vean lo que hoy es Taiwán. Igual que en Corea después del 53, cuando termina el estado de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y Singapur, que a partir de 1965 el señor Lee Kuan Yew duró 35 años en el poder y luego lo pasó a su hijo y construyeron aquello, algo impensado. Eso es lo que deberían decirles esos maestros y decir, señores, lean este libro donde van a encontrar las causas por las cuales el socialismo, pongan atención por favor, no ha tenido éxito en ningún país en el mundo. No hay un solo éxito
en un país donde se haya instalado o establecido el socialismo. Uno solo no existe. ¿Recuerdan ustedes que había una cosa que se llamaba Europa Oriental? Países donde el Ejército Rojo y la Unión Soviética y sus promotores del Partido Comunista de la URSS, el PECUS, instauraron a militantes del Partido Comunista de ese país y así se creó lo que se llamó Europa Oriental. República Democrática Alemana, que hoy ya no existe, ya se incorporó y es un solo país con lo que era Alemania Federal, pero era Alemania Democrática Alemana, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Checoslovaquia, que ahora son 2 países. ¿Y saben ustedes qué pasó a partir del 90-91 cuando se extingue la Unión Soviética? Esos países que formaban lo que se llamó Europa Oriental, ante la caída del muro de Berlín el 89, fines del 89, ¿sabe qué hicieron? Mandaron al cuarto de los tiliches el socialismo, la dictadura del proletariado. ¿Y saben qué construyeron? Economías de mercado. Y hoy, bueno, la Alemania democrática ya forma parte de la federal alemana, que es una sola y es una economía de mercado desde 1945, vamos a decir. Pero resulta que Polonia, integrada al Fondo Monetario Internacional, a la Unión Europea, economía de mercado. Polonia, ya les dije, Rumania quiere entrar, Bulgaria, economía de mercado, Rumania y Bulgaria, economías de mercado, Polonia, economía de mercado, la República Checa, las 2, que es Chequia y la otra Eslovaquia, economías de mercado. Si el socialismo, como pretenden hacerles creer esos maestros a esos jóvenes, fuera la verdad revelada por el Nuevo Testamento que escribió en 1848 Carlos Marx, en realidad Marx no era muy bueno para escribir y Engels era el que ponía las cosas en claro, el Manifiesto Comunista en 1848. A la basura, señores, y vamos a tener como ideólogos a Adam Smith, a David Ricardo, a Milton Friedman y su señora esposa, la señora Rosita de Friedman, a Margaret Thatcher, y vamos a construir una economía de mercado. ¿Por qué esos países decidieron eso? ¿Serán tan brutos todos ellos que decían, sí, el socialismo es la vía? Bueno, la misma Rusia, que es lo que quedó después de la extinción de la Unión Soviética, todas las repúblicas ex socialistas son hoy economías de mercado. La misma Federación Rusa que queda ahí es una economía de mercado. ¿A qué se debe eso? ¿Serán tan brutos los rusos que quieren una economía de mercado y estar abiertos al mundo? ¿Será tan bruto, fue tan bruto Deng Xiaoping cuando dijo no importa el color del gato con tal que case ratones? Y así, decenas de países que vivían en la miseria, como lo es Cuba hoy, o Venezuela o Nicaragua, cuando tumben esos gobernantes tiranos, dictadorzuelos de plazuela, ¿piensan ustedes que van a decir, vamos a construir el socialismo? Señores, esos maestritos pedorros ahí que quieren envenenar a sus alumnos, díganles la verdad y desde ahorita pueden decir, todos esos países van a ser economías de mercado. Todos, sin excepción. Ahora bien, veamos esto desde otro punto de vista. ¿A dónde van de vacaciones todos estos corruptos enriquecidos de Morena? ¿A dónde van de vacaciones? ¿A Cuba? ¿A Nicaragua? ¿A Venezuela a disfrutar de las glorias y de las mieles del socialismo siglo XXI?
o van a Portugal, o van a Lisboa, la capital, o van a donde fue Monreal, a Madrid, España. Luego tenemos otro a donde fue, a Japón, allá andaba en Tokio haciendo unas compritas, unas chácharas ahí, el hijo del bulto, etc. Ahora acaba de anunciar ayer, sale en el aeropuerto, la política más fea de la galaxia, Laida Sansores, ¿ya?, que va a abordar el jet de KLM que la llevará a Holanda. ¿Saben por qué? Porque allá está estudiando su nieta en Holanda. Y entonces, como está triste porque no ve a su nieta, a su nietecita, ahí va a Ámsterdam. Pero dice, ¿cómo es posible? Holanda, uno de los países donde hace 800 o 700 años empezó a gestarse el capitalismo, y va la señora gobernadora de Morena, de Campeche, debería tener a su nieta en Venezuela o en Cuba estudiando. No, en Holanda. Y allá va a visitarla. Es decir, ¿no les dice algo a estos jóvenes envenenados por esos maestros? No se ponen a pensar por qué millones y millones de pobres, de miserables, de países de América Latina, de África, quieren ir a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, al Reino Unido, a Alemania, pero no quieren ir a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua? ¿Por qué? Porque ellos, en su aparente ignorancia, que no lo son, se dan cuenta que los países donde se vive mejor y se puede aspirar a un mejor futuro es aquellos países donde hay economía de mercado, que están incorporados al comercio mundial, es decir, al capitalismo. ¿Por qué eso no lo dicen los maestros? Para que el alumno compare, para que el alumno tenga oportunidad de escuchar los dos puntos de vista, para tener una formación equilibrada y que él decida en consecuencia. Porque si hacen eso, van a mandar por el caño todas esas babosadas que está hablando. Es que el socialismo y es que los capitalistas explotan a los trabajadores. En fin, me planteaba uno de esos padres que si tenía yo algunos títulos de algún libro o algo para intentar, pues, comprarlo para que su hijo lo leyera. El problema no es de libros, y más con alguien que está en el bachillerato o en el primero o segundo año de profesional. La cosa es un poco más compleja, pero ¿por qué? Porque cuando un joven está en primero o segundo de bachillerato, de vocacional, su formación académica o teórica en materia económica todavía es incipiente. Está más dedicado a las materias básicas de bachillerato, matemáticas, física, química, etcétera, dependiendo si están en la vocacional, en el Politécnico. Pero hay un libro que les recomiendo sinceramente. Es un libro escrito por el doctor Friedrich Hayek, que obtuvo el Premio Nobel de Economía allá por los años, no me acuerdo si el 72, en el 74, obtuvo el Premio Nobel equivalente de Economía. El libro se llama El camino a la servidumbre, The Road to Serfdom. Pero no se asusten los que no hablan ni leen inglés. Ustedes pueden entrar a Google y pongan ahí El camino a la servidumbre, y ahí van a encontrar ustedes el libro en PDF y lo pueden imprimir sin limitación alguna. Lean, por favor, este libro. Léanlo con seriedad y van a encontrar la inviabilidad del socialismo o de la dictadura del proletariado en país alguno. El socialismo es
el camino a la servidumbre, a estar dependiendo del gran hermano, del poderoso. Vean ustedes lo que sucede con 11, 12, 13 millones de viejitos en México con respecto a Morena. Por 6,200 pesos bimestrales babean ante ellos. Su papel, duele decirlo, no es ser ciudadanos, sino ser siervos de este gobierno opresor, autoritario, y que piensa que es viable tener eso ahí cuando ya no tienen un clavo ni para comprar diclofenaco para el Seguro Social o la Secretaría de Salud. Por eso, si hay algún libro recomendado, sería este. Si alguien lo compra y lo lee y no entiende algo, puede ponerme un mensaje y yo con mucho gusto trataría de explicarlo. ¿Perdón? Ya lo puso yo, no en la liga. La liga. Muy bien, perfecto. Ahora, hay un país muy cercano a nosotros, que es Cuba, y que aquí en México una bola de estafadores ideológico-políticos hablan de Cuba como si en verdad fuera el paraíso. La verdad es que ellos llegan muchas veces en viaje oficial, los atienden en las mansiones que el Partido Comunista posee y les expropió, les quitó sin pago alguno a sus propietarios, ¿verdad? Y ahí se dan la gran vida, las jineteras a su disposición, a las damas algún efebo de buen ver y mejor tocar, y en los casos en que vaya alguien de la comunidad LGTB, X, Y y Z, pues también tienen ahí material humano para que le den vuelo a la hilacha. Es bueno que lean un libro que ya lo he recomendado, pero lo vuelvo a citar. Esta es una experiencia de alguien que salió hace 30 años, hace 3 o 4 días cumplió 30 años que abandonó Cuba. Un científico que obtuvo su grado, su licenciatura en matemáticas o en física allá en Cuba, y luego se vino a México a doctorarse en cuestión relacionada con materiales o alguna energía, alguna cosa así. El libro ya lo he comentado, se llama Epitafio para un sueño. Léanlo, por favor. Es la experiencia descarnada, dolorosa, de alguien al que no le va a contar esta bola de demagogos cuál es la realidad cubana hoy. Una persona que sale ya como un profesional, no como un jovencito o un niño. Este libro es el relato vivido y vívido de esa gran tragedia que es Cuba, en la que la ha colocado y sumido este grupo de asesinos, porque esos son los Castro, fueron, bueno, el más joven ya no se puede ni mover, pero el Che Guevara igual un asesino, ¿ya? Tengo un libro que estoy leyendo para aquellos que dudan, y ahí pueden, déjenme ver dónde lo tengo ese libro. Aquí está. No. ¿Dónde carajo lo puse? Aquí está. Es que ya un día me van a aplastar los libros aquí, pero bueno, no importa. Nicolás Márquez es un escritor sudamericano que tiene una obra muy interesante publicada, varios libros, que desenmascaran a sinvergüenzas, en este caso el canalla, el Che Guevara, la verdadera historia del Che. Esta es una investigación muy interesante que viene desde el siglo XIX, desde las familias Guevara y la familia Lynch de fines del siglo XIX. Muy interesante este libro. Pero tiene libros también sobre Perón, por ejemplo, que vale la pena también leer. Es un escritor muy conocido en América del Sur, Nicolás Márquez. Vale la pena. El canalla se llama, la verdadera historia del Che. Luego, creo que lo mencioné esto en una plática. Este libro
no es un libro nuevo, les voy a decir el año de su publicación. Este libro se publicó la presente edición, pero la primera edición, ¿cuándo fue, hombre? La presente edición es el 2018, pero la original es de más años atrás. Este libro es el recuento doloroso de 20 años de prisión a que sometió Fidel Castro a uno de sus grandes camaradas de la lucha para tumbar a Batista, que Batista ya se iba, él se fue. Dijeron, vámonos, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar, que se llama Cómo llegó la noche. Huber Matos. Huber Matos arriesgó su vida varias veces para llevarle armas a la Revolución Cubana cuando estaban en Sierra Maestra en una avionetita. Iba a pistas clandestinas en algunos países centroamericanos, compraba armas y cruzaba ahí parte del Mar Caribe y llegaba. Huber Matos fue uno de los comandantes de la revolución cercanos a Fidel. Como Fidel no toleraba contrincante alguno en materia de popularidad, por eso asesinó a Camilo Cienfuegos y a Huber Matos no pudo hacerlo y lo metió preso durante 20 años. Este libro es el recuento de esos 20 años, del nivel a que puede llegar una dictadura como la que impera todavía en Cuba. Léanlo, por favor. Cómo llegó la noche de Huber Matos. Aquí está, miren ustedes el nombre. Muy bien. Y el otro de Nicolás Marcos y el epitafio de Carlos Dueñas Aguado. Epitafio para un sueño. Podría recomendarles otros libros, pero no tendría caso pues hacerlo, sería un exceso. Cuidado, jóvenes de bachillerato, de vocacional, que tengan algún maestro de estos frustrados, de estos mediocres, que no pudieron tener éxito de otra manera más que dando una clase, siendo maestros por horas en algún bachillerato público o en una escuela privada, y ese odio que tienen ellos en contra de las personas que han tenido éxito, como lo ha hecho López Obrador toda su vida, les ha hecho mucho daño les ha hecho. Lean pues esos libros o entren ustedes y hagan la pregunta en Google: ¿cómo se formó la dictadura cubana? ¿O qué clase de gobierno es el gobierno cubano? ¿Y qué pasó esto? ¿Y cuál es la diferencia entre una economía de mercado y una economía planificada? Para que se enteren, para que vean cuál es la realidad. Estos bola de sinvergüenzas que van a Venezuela, van a Cuba y luego van a China y los atienden a cuerpo de rey, pregúntenles si estarían dispuestos a irse a vivir como cualquier ciudadano chino o cubano o venezolano 6 meses. No van a aguantar una semana, porque esas sí son dictaduras. Esas sí son verdaderas dictaduras. Váyanse a Francia, pueden pasar 6 meses, 1 año y gozarán de libertad. Reino Unido, en España, en Italia, en los países nórdicos, Canadá, en el mismo Estados Unidos, si van legales. Por eso, sorprende que estos jóvenes que están abiertos su mente a conocer cosas, estos maestros irresponsables y corruptos intelectualmente, les están envenenando la mente a jóvenes a esa edad. Sobre todo cuando están en un país que tiene abierto desde 1986-87 con el proceso de entrada al GATT, hace ya casi 40 años, ¿verdad? Entonces, simplemente sin las comodidades que tienen aquí esos jóvenes, internet, en su teléfono, váyanse a Cuba. Vayan una semana a Cuba para que vean el problema del internet en Cuba. Vayan. O vayan a China. No pueden usar el WhatsApp. Y si en ese WhatsApp hay una palabra ahí que está catalogada entre los chinos como algo subversivo, inmediatamente les bloquean
esa página o esa aplicación en su teléfono. Esa es dictadura, señores. Espero que con esto que les he dicho, pues los jóvenes, no voy a decir que cambien y corran a su maestro, no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de la necesidad de conocer las dos partes para poder decidir. Aquel que unilateralmente sigue ciegamente una sola vía va a fracasar, se va a tropezar. Busquen las dos cosas. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Pongan ustedes ahí en el Google, ¿por qué se extinguió la Unión Soviética? Pónganlo. ¿Por qué Vietnam dejó el socialismo y se pasó al capitalismo en 1985? Pónganlo ahí. ¿Saben ustedes manejar la inteligencia artificial? Pregúntenle al chat PGT o cómo se llama. Pregúntenle. A ver, pregúntenle. Como diría Derbez, pregúntame, cabrón. Así, pregunten. Infórmense para que cuando el maestro diga sus babosadas, maestro, aquí está esto, mire, con todo respeto a usted está mintiendo. La situación es esta y esta. Infórmense, señores. ¿Por qué razón? Porque esta situación que están jóvenes ustedes enfrentando se debe a algo dañino en nuestro país, la ignorancia. Ese maestro, aparte de ignorante, es un perverso, es un corrupto intelectualmente y les transmite a ustedes ideas incompletas y las más de las veces equivocadas. Eso es fortalecer la ignorancia natural en ustedes porque empiezan a vivir. Por eso yo les diría, infórmense, por favor, infórmense. Y ya decidan ustedes lo que quieren ser, pero ya informados. Muy bien, toco rápidamente entonces esto. ¿Por qué nos aferramos al antepasado? Yo les decía al principio que el maestro les diga qué país socialista, entre comillas, ha tenido éxito. Que les diga qué pasó con la Unión Soviética, que se extingue en 1991. ¿Qué pasó con China Popular? Que habiendo triunfado en 1949, intenta construir el socialismo y en 1980 dijo Deng Xiaoping, señores, hay que cambiarle. ¿Y por qué enfrente en una pequeña isla de pescadores que es Taiwán han construido una cosa increíble en democracia y en avances tecnológicos? ¿Saben cómo? Con el mercado, con la apertura económica y su integración a la globalidad. Pregunten ustedes por qué Corea llegó a ese nivel y comparen con la que está al norte, que es Corea del Norte. Estudien, por favor. No dejen que una sola visión arcaica, mentirosa y tramposa les envenene la mente. Pero la pregunta aquí, ¿por qué nos aferramos al antepasado? Porque nos da flojera estudiar, porque la mentira entra mucho más rápido que la verdad, porque les venden una mentira. Es que en el pasado con el salario mínimo comprábamos 30 kilos de tortillas y eso era lo único que comían. O sea, comparaciones estúpidas, absurdas, irreales además. Infórmense pues. Ahora bien, ¿qué hacer con la realidad? Porque ¿qué es lo que sucede con este tipo de maestros que les enseñan o que les pretenden enseñar una realidad que no existe en el planeta? ¿Qué hacemos cuando somos ignorantes? Le damos vuelta a esa realidad, volteamos a otro lado. Cuba es el faro, Nicaragua, Venezuela. A ver, déjate de hacerte pendejo, por favor. Ve una semana a Cuba y luego te llevo una semana a Nicaragua y otra a Venezuela. Y luego ya para cerrar el círculo nos vamos una semana a Europa. Órale. Y tú me dices dónde hay más progreso, dónde hay más avance.
y sobre todo donde hay libertad. ¿Qué les puedo decir más? Pues creo que con lo que he dicho es más que suficiente. Si después de esto ustedes quieren seguir por ese camino haciéndole caso a esa bola de profesores mediocres, frustrados, envidiosos sociales, pues ya, no puedo hacer algo yo para que cambien, excepto esta explicación. Espero que les sea de utilidad. Si algunas cosas no entendieron, pueden ustedes volver a ver este video. Se pondrá mañana, ¿verdad? Bueno, ahorita está ahí, pero completo el programa, ¿verdad? Todo, ahí está. Lo pueden ver otra vez. Discutan con sus padres, platiquen con otros compañeros, algo, pues. Señores, en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 8 del 8 del año 2025.